¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con la parte 2 de nuestro primer reporte y tutorial de Warhammer 40.000 novena edición. En este escenario se enfrentan los Dark Angels y los Orcs con 100 puntos de potencia, Power Levels. El escenario es solo hay guerra, con 4 marcadores de objetivos en la mesa. Cada uno de ellos da un punto de victoria al inicio de la fase de mando. En el video anterior terminamos el turno 1 de los Dark Angels que ganaron iniciativa. Vamos a pasar al turno 1 de los Orcs, donde analizaremos un poco más de las reglas de novena edición. Comenzando con la fase de mando que analizamos en el video anterior, podemos ver que tenemos control de objetivos. Los Orcs de Laura tienen 2 marcadores de objetivos, pero es el turno 1, así es que no les dan puntos todavía. Además de eso, Laura gana un punto de mando adicional gracias a que tiene un ejército veterano. Vámonos directo a la fase de movimiento. El Battle Wagon tiene todavía 12 pulgadas de movimiento en él, no ha recibido daños, así es que Laura decide moverlo nada más 10 pulgadas en un movimiento sencillo, un movimiento normal. En cuanto al otro está dañado, Laura lo mueve nada más 6 pulgadas. El camión por su parte hace un avance, tirando un dado de 6 y saca un 6, así es que se va hasta detrás de las ligas enemigas. El otro camión saca un 3 también en su movimiento de avance y se cuela también a la zona media de la batalla. Los Warbikers de los Knobs se mueven también en un movimiento normal de 14 pulgadas al centro de la mesa. Los Orcs también se mueven nada más 5 pulgadas apenas para alcanzar a salir de las ruinas y tener a rango a mis motocicletas y también al Nephilim Fighter. Sigue la fase psíquica y a bordo de ese camión está el único Psyker que tiene Laura, un Weirboy, y hay algunas reglas de psíquicos que es importante mencionar ahora. Un psíquico que está embarcado en un vehículo no puede usar poderes. Un psíquico que retrocede de combate tampoco puede usar poderes. Si no hay psíquicos que puedan ya usar poderes, termina la fase psíquica. Así es que con eso pasamos a la fase de disparos. El truck, el camión, es open top, es decir, está abierto, y desde arriba los lanzallamas aplican toda su furia, sacando un 3 para el número de impactos, y aquí están las tiradas para impactar. Estas tiradas son directas, de hecho, para herir, y mis salvaciones son muy buenas, nada más fallo una de ellas con un 2. Normalmente salvo de 3 para arriba, y no hay factor de penetración para los lanzallamas, así es que estoy de suerte. Nada más uno de mis muchachos recibe una herida de 2 que tienen. También arriba del camión está el War Boss de Laura, que consigue hacer una sola herida y yo salvo con un 6, así es que no hay más heridas para mi escuadra. El camión por su parte dispara un lanzamisiles a la parte posterior de mi Nephilim Fighter y Laura pega con un 6. De hecho necesitaba 5 y 6, pero al ser un vehículo volador tiene -1 a pegarle. Yo desafortunadamente no consigo salvar la herida, así es que voy a recibir daños de un dado de 6. Laura me perdona y nada más me hace 2 daños. Le quedan 8 puntos de vida a mi Nephilim Fighter. Desde arriba los Lutas deciden concentrarse también en el Nephilim Fighter y cada uno de ellos pega nada más una sola vez. Pero afortunadamente Laura tiene puntos de mando y utiliza uno para una estratagema de repetir el fallo. Laura decide ahora, teniendo un 3 en su dado, el utilizar la habilidad y la estratagema de Mordaka, lo cual permite que 5 y 6 puedan generar ataques adicionales a pegar. A final de cuentas recibo 7 impactos y consigo salvar de 3 para arriba. El factor de penetración del arma de Laura es de -1 y cada disparo hace 2 daños, así es que quedo nada más en 2 puntos de vida. Laura decide disparar ahora el Gun Wagon disparando su cañón principal haciendo 5 impactos, pero nada más uno de ellos consigue pegar, pues pega con 5 y 6. Afortunadamente para Laura consigue herir con un 6. Yo tengo mis salvaciones, sin embargo, fallo con un 3. El número de heridas es nuevamente variable, un dado de 6, y Laura me hace 4 daños en el vehículo. ¿Y es suficiente para destruirlo? ¿Explotará? No, no explota. Para explotar se tira un dado de 6 y si el resultado es 6, existe una explosión. El resto de las armas Laura las había declarado contra esta escuadra de Hellblasters. Son ametralladoras pesadas, Big Shooters, y aquí están sus tiradas. Nada más impactando nuevamente con 5 y 6, y ahí están las tiradas para herir, que hieren de 3 para arriba. Mis salvaciones, sin embargo, una de ellas es fallada con un 2, el resto no hay ningún problema, y eso le cuesta la vida al primero de los Hellblasters. Turno de los Shooter Boys. 20 de ellos originalmente, ahora sobreviven unos cuantos menos que murieron en el turno anterior. Pegan con 5 y 6 y pueden, con los 6, generar ataques adicionales, que Laura nada más consigue 2 adicionales.
Para herir necesitan de 4 para arriba y mis salvaciones tienen que ser de 3 para arriba. Aún así fallo 3, le cuesta la vida a un motociclista porque resiste nada más 2 heridas. Y la tercera herida es aplicada a otra motocicleta. Como provienen de diferentes armas, no hay ningún problema, se puede hacer eso. A continuación, las armas pesadas, los Big Shooters de esa escuadra, consiguen nada más 2 heridas. De hecho, son 2 impactos y una sola herida, la cual fallo en salvar con un 1 y le cuesta la vida a la otra motocicleta que nada más le quedaba un punto de vida. Queda nada más el líder de la escuadra, un poco intimidado por la presencia de esos chicos verdes. Vamos a ver qué sucede más adelante con ellos. Las motocicletas ahora de los Knobs disparan contra los Hellblasters que están arriba. Sus ametralladoras son de asalto 3 y cada motocicleta tiene 2 de ellas, es decir, cada una de ellas dispara 6 dados con asalto. Laura aplica la regla de daca 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 para repetir los 6, o mejor dicho, los 6 generan ataques adicionales. Y aquí están mis salvaciones. Necesito salvar de 3 para arriba. Pero estos fallos realmente se vuelven legendarios porque nada más dejan vivo al sargento de la escuadra. Desde el truck disparan los Mega Knobs con sus Combi Scorchers. Ahí están las tiradas para el número de impactos y aquí están las tiradas para herir. Son directas para herir y necesitan de 3 para arriba, dado que son fuerza 5. Mis salvaciones son penalizadas en 1, es decir, fallan los 1, 12 y 13, suficientes para matar a 7 de mi escuadra. Desafortunadamente eso hace que estén separados mis muchachos a más de 2 pulgadas de distancia y esto nos lleva a explicar la regla de coherencia de unidad. La coherencia debe ser de 2 pulgadas en horizontal y 5 pulgadas en vertical. Cada miniatura debe estar en coherencia de unidad con otra miniatura de la misma unidad. Pero cuando la unidad tiene en ese momento 6 o más miniaturas, cada una de las miniaturas debe estar en coherencia con por lo menos 2 miniaturas de la misma unidad. Esto vuelve a unidades muy numerosas difícil de acomodar. Disparos desde el camión, lanza misiles allá arriba al Hellblaster. Lamentablemente Laura perdona con un 1 y un 1, como sabemos, un 1 natural siempre falla. Las ametralladoras, los Big Shooters de ese Battle Wagon disparan también contra el Hellblaster, pegando con 5 y 6 y para herir necesitan de 3 para arriba. Laura nada más genera 2 daños, los cuales yo salvo uno y el otro lamentablemente no. A bordo de ese Battle Wagon, que por cierto está abierto, los muchachos, los boys, tienen línea de vista a Asmodee. Normalmente un personaje no puede ser impactado a menos de que sea la unidad más cercana y de que tenga 9 o menos en su valor de heridas. También es importante considerar que esté situado a 3 pulgadas o menos de una unidad amiga, ya sea monstruo, vehículo o una unidad con 3 o más miniaturas. Si cualquiera de estas condiciones no se da, la miniatura, es decir, el personaje, sí puede ser impactado con fuego enemigo. Y este es precisamente el caso. El pobre Asmodee no tiene ninguna figura aliada a 3 pulgadas de distancia. Después de generar los ataques adicionales que da el Daka 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 con los 6, ahora vienen las tiradas para herir. Y ahí están precisamente, necesitan de 4 para arriba. Yo tiro mis salvaciones y fallo 2 nada más. Asmodee está de suerte, nada más recibe 2 heridas. Los Big Shooters equipados ahora en el Battle Wagon también disparan y hacen lo suyo. Son 4 ametralladoras, Big Shooters, cada una de ellos tirando 3 dados. Laura espera el momento preciso y entonces dispara. Y aquí están sus tiradas, consiguiendo 3 impactos, los cuales generan 2 heridas nada más. Mis salvaciones son buenas. Y el sargento de esos Hellblasters vuelve a sobrevivir otra dosis de metralla enemiga. Con eso, Laura se está despidiendo de la fase de disparos e intenta la fase de carga. Las motocicletas irán tras de Asmodee, de ese lado, y de este otro lado, los Shooter Boys van a intentar atacar al líder de mi escuadra de Ravenwing, de mis motocicletas de los Dark Angels. Importante ahora, los disparos defensivos. Una vez que se declaran las distancias y el objetivo, el jugador que no está en turno, en este caso yo, puede hacer uso de los disparos defensivos. Solamente ciertas reglas permiten a las unidades realizar disparos defensivos. No se puede usar cuidado señor, regla también conocida como lookout sir, cuando se usan disparos defensivos. Además, antes de resolver la tirada de carga, todos los blancos de la carga y que puedan hacerlo realizan sus disparos defensivos. Nunca se puede realizar disparo defensivo con unidades enemigas dentro de la zona de amenaza, es decir, a menos de 1 pulgada de distancia.
Finalmente, al realizar disparos defensivos, dispara la unidad, pero los ataques solo impactan con tiradas de 6 natural. Esto significa que estas tiradas no pueden ser modificadas. Conociendo estas nuevas reglas, yo declaro disparos defensivos contra los Shooter Boys, comprándolos con la estratagema. Lamentablemente no consigo ningún 6, así es que no hay disparos defensivos en este turno. Ahora sí, Laura concreta sus distancias de asalto tirando 2 dados para llegar allá. Al sumar el resultado en los 2 dados, la distancia debe ser lo suficiente como para poder llegar a contacto de base o dentro de la zona de amenaza, es decir, a 1 pulgada de distancia. ¿Quiénes pueden golpear? Aún estamos en la fase de carga, pero es importante de una vez hablar esto. Aquellas unidades que están dentro de la zona de amenaza de un enemigo pueden golpear, y también aquellas miniaturas que están a su vez a media pulgada de distancia de una miniatura que está dentro de la zona de combate enemigo. Un poco enredoso, pero en la práctica es realmente mucho más sencillo de entender. En esta situación en la que se encuentra Asmodee, la mayoría de las motocicletas podrá impactarlo, excepto una que está fuera de rango. La distancia de asalto de los Shooter Boys también es muy buena, suficiente para poder llegar y enredarlo en combate. Y sin más unidades que Laura quiera arriesgar en combate cercano, terminamos nuestra fase de carga. Haciendo un análisis de la fase de carga, tenemos primero que elegir una unidad de nuestro ejército para cargar. Segundo, cargar con esa unidad una distancia de 2 dados de 6 en pulgadas. Y tercero, elegir otra unidad de tu ejército para que cargue. Una vez que todas las unidades hayan cargado, avanzamos al paso de intervenciones heroicas. En esta situación en la que estamos metidos, lamentablemente no hay posibilidades de una intervención heroica porque el único personaje está ya de por sí metido en combate. Y esto le impide hacer ese movimiento. Fase de combate. Primero vamos a analizar cómo se resuelve. Necesitamos ver cuántos ataques tiene cada uno de nuestros muchachos. Y ese número de ataques es el número de dados que podrán tirar. El proceso es igual que en la fase de disparos, pero en lugar de utilizar la habilidad de proyectiles, utilizamos la habilidad de armas. 4 heridas en total nos permiten hacer tiradas de salvación y cada fallo lamentablemente causa heridas igual al valor de daño del arma que se utilizó. Laura ahora prepara su arma secreta, el Power Claw del Nov que está atacando, generando 2 impactos con 5. El Nov tiene fuerza natural de 5, pero el Power Claw tiene una regla especial en la cual aparece un X2, es decir, por 2. Se duplica la fuerza del usuario. En total tiene fuerza 10. La resistencia de mi miniatura es de 4, por lo tanto es más del doble. Laura necesita 2 para arriba para herir y consigue un doble 2, generando así 2 heridas. Mis salvaciones son sin embargo exitosas, pues el Power Claw nada más es AP-2, es decir, tiene un factor de penetración de 2. Sobreviví a ese combate. Laura decide ahora atacar con sus motocicletas, y las motocicletas, en este caso los Novs, tienen 3 ataques cada uno de ellos a bordo de la motocicleta y están equipados con varias armas, como podemos ver. Laura decide atacar primero con las armas de combate cercano, las normales, generando impactos de 3 para arriba. Y sus heridas, como la motocicleta tiene fuerza 5, con los Novs a bordo, también hieren de 3 para arriba. Aquí están mis tiradas de salvación, que son normales. Fallo con 1 y 2 y consigo fallar 5 de ellos. Ya tenía yo heridas, así es que eso es suficiente para eliminar lamentablemente con el daño acumulado a mi héroe, a mi personaje. Finalmente mi motociclista sobreviviente impacta de regreso, generando 2 hits que pegan de 3 para arriba y hiero de 3 para arriba también. Nada más consigo un 6 y lamentablemente Laura protege a su muchacho que iba a resultar herido con un 6, pues esos muchachos salvan de 6 para arriba y mi arma no tenía factor de penetración. Y hacemos un breve resumen de la fase de combate. Comenzando con el oponente, nos alternamos a la hora de escoger unidades para combatir, pero las unidades que cargaron en este turno golpean primero. Cuando una unidad combate, se agrupa, luego realiza ataques de combate y por último se consolida. Tanto el agruparse como el consolidar le permiten a esa unidad moverse 3 pulgadas adicionales antes de los golpes y otra después de los golpes, siempre y cuando hayan terminado así más cerca de la unidad enemiga más cercana. Si a un jugador no le quedan unidades por combatir,
su oponente combate con todas las unidades restantes una a una. Una vez que todas las unidades hayan combatido, se pasa entonces a la fase de moral. Y precisamente para cerrar esta fase de combate, Laura decide investigar si puede consolidarse 3 pulgadas con esas motocicletas después de haber limpiado mesa prácticamente. La distancia más cercana es precisamente hacia el Rhino. Veamos entonces cómo agruparse o consolidar. Esta regla de entrada es opcional y para agruparse se puede uno mover hasta 3 pulgadas de distancia, siempre y cuando al hacerlo terminemos más cerca de la miniatura enemiga más cercana. Considerando todas las opciones y las reglas de vehículos, Laura evalúa la posibilidad de llegar en consolidación con ese tanque. Cuando ve el marcador de objetivo ahí cerca de mí y se da cuenta de que yo podría ganar puntos de él en el siguiente turno, Laura no duda y decide consolidarse o agruparse contra mi Rhino. No le dará posibilidad en este turno de atacarlo, pero al hacerlo me estará quitando ese objetivo, pues tiene más miniaturas en control de objetivo. Pasamos entonces a la fase de moral, y lo que hacemos es evaluar la moral del sobreviviente de mi sargento sacando un 3. ¿Cómo se hacen los chequeos de moral? Un chequeo de moral se hace tirando un dado de 6 y se le suma al resultado el número de miniaturas que fueron eliminadas en ese turno. Una tirada sin modificar de 1 siempre es un éxito, no huye ninguna miniatura. Si la prueba de moral supera el liderazgo de la unidad, una miniatura huye y las demás hacen un chequeo de desgaste. Recordemos entonces que esto ocurre solamente cuando fallamos la tirada de liderazgo, es decir, el resultado de los dados es mayor a la habilidad de liderazgo de la unidad. Y por acá tengo yo otra unidad que también requiere una tirada de liderazgo y podemos ver, tienen una distancia bastante exagerada de cohesión. En cuanto a liderazgo, lamentablemente no es suficiente, pues eran 10 muchachos, perdimos a 7, al sumar 7 a 3 nos damos cuenta que no lo pasamos, pero hay una habilidad especial que tienen los marinos en la cual podemos repetir esa tirada. Lamentablemente el resultado es peor, un 6, y eso hace que uno de nuestros marinos se vaya corriendo. Cada marino sobreviviente, en este caso 2, deben tirar por desgaste, y afortunadamente para mí consiguen la tirada, pues solamente fallaban con unos. Nada más tenemos ahora el problema de la distancia entre ambas. Pero antes de analizar esa situación, veamos lo que son los chequeos de desgaste. Para estos chequeos se tira un dado de 6 por cada miniatura restante de la unidad. Por cada uno huye una miniatura adicional. Resta 1 al chequeo de desgaste si la unidad está bajo la mitad de sus efectivos, es decir, quedan menos de la mitad de los originales. En el caso anterior hubiéramos fallado con unos y doces, pues estamos a mucho menos de la mitad de los efectivos. Ahora veamos precisamente la coherencia de unidad. Todas aquellas miniaturas que ya no están en coherencia deben ser eliminadas. Una vez eliminadas las miniaturas sin coherencia, si es que las hubo, la fase de moral finaliza. El turno del jugador finaliza y, a menos de que la batalla termine, comienza el turno del siguiente jugador. Analizando la situación de la cohesión, lamentablemente tendremos que perder a nuestro marino que llevaba el Plasma Cannon, dejándonos nada más al sargento. Haciendo un análisis de la fase de moral, los jugadores se alternan para hacer cualquier chequeo de moral de las unidades de su ejército que hayan sufrido bajas en ese turno. Si a un jugador no le quedan más unidades con las que hacer pruebas de moral, su oponente resuelve las pruebas de moral de las unidades restantes una a una. Una vez que todas las unidades que tengan que hacerlo hayan realizado sus pruebas de moral, se avanza al paso de comprobar la coherencia de unidad, que precisamente en este caso nos costó la vida de un cañón de plasma. Y de esta forma está cerrando el turno 1 de los Orcs. Tenemos control de objetivos, tenemos un muchacho que olvidó hacer su tirada de liderazgo, la cual fue afortunadamente para mí exitosa. Y así continuamos entonces en el siguiente video con el turno 2 de los Dark Angels y unas cuantas reglas adicionales. Hay que recordar que en este turno 2 o a partir del turno 2 comenzamos a ganar puntos de victoria. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.